Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos y amigos que se han conectado o se están conectando a la página de la Iglesia Antioquía, donde vamos a llevar a cabo nuestra reunión de enseñanza de este domingo 29 de marzo del año 2020. Es un placer que estemos juntos y podamos escuchar un mensaje que el Señor en estos días tiene para nosotros sus hijos, para nosotros su iglesia, pero también para la humanidad en general. Antes de dar inicio a esta enseñanza, quisiera hacer un comentario adicional en relación a las medidas que se están tomando, que se llaman medidas de contención, de quedar en casa, de no salir, y es importante saber que estas medidas no son porque el virus sea mortal o porque vayamos a morir o porque ya sea el fin del mundo. Porque hay mucha gente que lo cree así, está alarmada, está espantada, aunque hay otros tantos que también piensan que por no estar reunidos es por falta de fe, porque no creemos en lo que está diciendo el Señor acerca de la protección de sus hijos, pero no es así. Estas medidas se están llevando a cabo para evitar el colapso de nuestros hospitales, para evitar el colapso de nuestro sistema sanitario, porque desgraciadamente esta enfermedad, el problema que tiene es que se contagia muy rápidamente, en una forma acelerada. Entonces, si mucha gente se enferma al mismo tiempo, los sistemas de salud no se darían abasto como lo que está sucediendo en algunos países como Italia, como España, como Francia, y está muriendo la gente precisamente porque no obtienen la atención requerida. Entonces también es importante que los hospitales estén funcionando, porque también hay personas que pueden sufrir un accidente, que tienen una enfermedad que les obliga a estar hospitalizados o que necesitan alguna cirugía o alguna atención en su salud como la merecen. Esa es la razón por la cual se está pidiendo esta contención. Así que, mis amados hermanos y hermanas, hagamos caso a lo que nuestras autoridades nos están expresando para que nosotros logremos, como dicen, yo me cuido, pero también cuido a los demás. Esa es una aclaración simplemente, hermanos, y vamos a dar inicio con una enseñanza que vamos a iniciar en este día y a través de los siguientes domingos la vamos a ir enriqueciendo. Esta enseñanza lleva por título Señales antes del fin. ¿Por qué dar esta enseñanza en estos momentos? Porque es importante que nosotros conozcamos realmente qué es lo que la Biblia dice acerca del fin, qué es lo que Jesús expresó mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal acerca de estas situaciones, para que no estemos divagando entre pensamientos, situaciones, y algunos estén preocupándose de más y sepamos el escenario. Nosotros debemos de saber como creyentes que todas las preguntas, todas las inquietudes que lleguemos a tener deben estar contestadas a través de la revelación que el Señor dejó, que es su palabra. Así que analicemos a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, lo que los acontecimientos qué acontecimientos van a suceder antes del fin. Para empezar esta enseñanza vamos a leer Mateo capítulo 23 y vamos a leer los versos 37 al 39. Mateo 23, versos del 37 al 39. Aquí Jesús, en estos pasajes o versículos finales de este capítulo, recordemos que él tuvo la entrada a Jerusalén, después se fue a otro lugar, regresó a su sitio, pero volvió nuevamente al templo al siguiente día. Y estos acontecimientos del capítulo 22, 23 están dentro del templo. Y en este pasaje el Señor lanza, en el capítulo 23, lanza los 8 ayes más tremendos que puede haber lanzado hacia el grupo religioso de fariseos y de escribas en ese momento. 8 ayes muy tremendos que estaban expresando el sentimiento que el Señor tenía acerca de cómo habían distorsionado
la voluntad y el plan de Dios para la vida del pueblo israelita. Y entonces en esta parte a mí me impacta mucho estos versos porque aquí se expresa de una manera sentida, de una manera muy fuerte los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo al tener que decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo estas declaraciones por la dureza del corazón del pueblo, y Él dice: te envié profetas, ¿cuántas veces a esos profetas los maltrataste, los apedreaste, no les hiciste caso, ¿verdad? Y todo esto era con la finalidad de venir y reunir a su pueblo bajo el abrigo de sus alas. Por eso la expresión aquí: te quise juntar como la gallina. Está haciendo una analogía de la cobertura que Dios quería darle a su pueblo. Pero la respuesta del pueblo fue: no quisiste. El pueblo no quiso, no deseó. Y debemos recordar que el Evangelio según San Mateo fue escrito para una audiencia judía. Y el tema que presenta este Evangelio es a Jesús como el Rey. Por eso aquí Él está diciendo que esa casa quedaría desierta. En otra parte de la Escritura dijo: el reino será dado a otros que den el fruto de Él. Es así como Israel entonces está rechazando a Jesús como el Rey. Ellos estaban esperando al Mesías para que reinara, pero Jerusalén, los religiosos, los líderes de ese momento, hicieron un rechazo hacia la persona de Jesús, porque a los ojos de ellos no cubría las expectativas de lo que ellos ya habían diseñado como su propio sistema religioso. Además que el mensaje que Jesús traía era un mensaje que chocaba con todas esas posturas que ellos ya habían arropado, que ya habían acuñado, y habían formado un sistema religioso lleno de muchas tradiciones, lleno de muchas cosas que de alguna manera iban en contra de los principios de la palabra del Señor. Esa es la razón por la que Jesús habla de esta forma. Y de esta forma Él está expresando sus más profundos sentimientos, y son sentimientos de amor, son sentimientos de amor hacia su pueblo. Él tenía ese sentimiento, Él amaba, Él ama, Dios es amor, pero el pueblo muchas veces no entiende esa clase de amor que Dios quiere darnos. Y hoy en día a veces pasa lo mismo. El Señor ha mostrado desde hace 2000 años su amor a la humanidad, y la humanidad lo ha rechazado. La humanidad no lo quiere de esa manera. La humanidad prefiere, como en aquellos entonces, formar sus círculos religiosos, formar sus grupos en los cuales ellos puedan hacer una religión en la cual ellos puedan agradar a Dios como ellos piensan que deben ser agradados. Y déjenme decirle una cosa, mis amados amigos y hermanos: a Dios solamente le podemos agradar como Él lo ha establecido. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios. Por eso es importante que en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de apartamiento en nuestros hogares, tomemos un tiempo de estar leyendo, de estar estudiando, de estar orando, de empezar a mantener una comunión con Dios. Una comunión con Dios por medio de su palabra, por medio de las Sagradas Escrituras. Aquí vamos a darnos cuenta que el Señor les está diciendo: no me veréis, desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense bien, vamos a regresarnos unas páginas atrás y vamos al capítulo 21 para ver la primera vez que se expresa esta frase: no me veréis más. Vean lo que dice en el capítulo 21, en el verso 9. Ahí dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana
al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. En ese momento la gente estaba recibiendo en lo que se le llama Domingo de Ramos a nuestro Señor Jesucristo en la entrada triunfal. Más bien se debería de llamar la entrada triunfal a Jerusalén. Ese día tan hermoso el pueblo empezaba a aclamar, empezaba a decir hosana, y ellos estaban diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero quiero aclarar algo: entre el bendito que viene en el nombre del Señor, que acabamos de leer ahorita, que es el de Mateo 21, y el bendito que dice en el capítulo 23, en el verso 39, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque son las mismas expresiones. Entre el de la entrada triunfal a Jerusalén y entre esta expresión al final de Jesús, cuando va a dejar el templo, cuando va a salir del templo para no volver más, es todavía futuro. Y entre ese espacio de tiempo, mis amados amigos y hermanos, se encuentra la edad de la iglesia, la cual todavía no se había revelado, la cual estaba por empezar a surgir, porque la edad de la iglesia iba a surgir finalmente con esos discípulos que siguieron al Señor hasta el último momento y que lo pudieron ver resucitado, porque déjenme decirle que los únicos que pudieron ver resucitado a Jesús fueron los creyentes. Ya no más fariseos, ya no más escribas, ya no más el pueblo que no era creyente. Entonces, entre el bendito que viene en el nombre del Señor, de la entrada triunfal a Jerusalén, entre el bendito que viene en el nombre del Señor, que está expresando Jesús aquí en Mateo 23, 39, yace la edad de la iglesia, que es este tiempo. Estamos en la edad de la iglesia, estamos en la época de gracia, como se los dije la vez pasada en una de las enseñanzas que tuvimos el jueves. No estamos en el día de la ira, estamos en el día de la gracia del Señor, porque sigue la iglesia aquí vigente, seguimos aquí presentes, ¿verdad? Los creyentes de hoy, nosotros, hermanos, ustedes, no estamos buscando un rey terrenal. Nosotros no queremos un rey. Nosotros estamos buscando un esposo celestial que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Hay una cita adicional que yo les quiero leer, que está en el libro de Colosenses, si quiere acompañarme. Esa cita no la tenemos aquí marcada, pero es una cita adicional para confirmar precisamente, como les he dicho siempre, lo que hablamos, lo que decimos, tenemos que confirmarlo con la palabra de Dios, porque si no, podría ser una falsa enseñanza, ¿verdad? En el libro de los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 1, dice así la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, está hablando de los creyentes, está hablando de aquel que nació de nuevo, está hablando de aquel que se ha bautizado. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la era de la iglesia. Esta es la etapa de la iglesia. Esta es la edad de la iglesia. Nosotros buscamos un rey, no, buscamos un esposo celestial. Por eso a la iglesia se le denomina la esposa del Cordero. Entonces, en este instante ya estamos poniendo la plataforma para darnos cuenta que lo que está escrito ahorita en estos pasajes que estamos leyendo de Mateo 23 y los que vamos a leer de Mateo 24 fueron escritos para el pueblo de Israel, no para nosotros la iglesia, fue para el pueblo de Israel. Vamos a buscar una cita que es 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y vamos a leer los versos del 51 y 52 para que veamos cómo nuestro esposo celestial vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Dice así la palabra de Dios en el verso 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. Cuando habla de dormir, se está significando al creyente que en realidad no muere a los ojos de Dios, sino queda dormido. Dice, no dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí nos confirma que cuando dice no todos dormiremos, se está refiriendo a la gente que muere, porque dice los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo va a suceder eso? Eso es lo que la iglesia estamos esperando. En un momento en el cual ni siquiera nos lo imaginemos. Es el arrebatamiento de la iglesia. Así que nosotros como creyentes estamos en espera de que el Señor venga por su iglesia. Porque eso es lo que va a marcar la pauta para los acontecimientos y las señales que vendrán antes del fin. Mientras la iglesia esté en la tierra, no pueden suceder los acontecimientos que a continuación estudiaremos. Es necesario que la iglesia sea removida de este mundo para que el Señor empiece a tener su cumplimiento de los acontecimientos, de las señales antes del fin. Así que, mis amados hermanos y hermanas, nosotros debemos estar listos, ya preparados en cualquier instante para partir con el Señor. Seguramente vemos lo que Jesús enseñará a sus discípulos, pero lo que les va a enseñar ahorita ya es fuera del templo. Vamos a regresar a Mateo 23. Por favor, acompáñenme al Evangelio según San Mateo, capítulo 23, y ahí vamos a leer el verso 38. En el verso 38 dice así: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa os es dejada desierta. Quizás cuando Jesús está haciendo esta expresión, lo que está diciendo es que la casa de Israel, ilustrada por el templo, en ese momento iba a quedar desprotegida, desierta. Era la última vez que Jesús estaba en el templo. Esto tiene una analogía con lo que escribió el profeta el profeta Ezequiel en relación a lo que habla cuando Jehová abandona el templo en los capítulos 9, 10 y 11. Después usted lo puede leer con más detenimiento en su casa, en el libro del profeta Ezequiel, donde está diciendo precisamente una analogía de lo que es cuando el Señor Jehová abandona el templo. Así tu casa, dice aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Qué tremendo, cuando el Señor no está en la casa, cuando el Señor no habita en nosotros, hay desesperación, hay problemas. Ahora nosotros como creyentes sabemos que nosotros somos la casa de Dios. El Señor habita en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente llenos del Espíritu Santo del Señor, para que de esa manera nuestra vida no tenga un vacío, nuestra vida no tenga una zozobra, nuestra vida no tenga temores, inseguridades. Al contrario, nuestra vida pueda tener toda la confianza que da la presencia de Dios en el templo. Imagínense aquí, la casa iba a quedar vacía. Es así como entonces vamos a iniciar el estudio en el capítulo 24. Aquí vemos que en el capítulo 24, verso 1 dice: cuando Jesús salió ¿de dónde? Del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Vean qué clara es la Escritura. Vean cuánta relación tiene la Escritura. Por eso la Biblia, mis amados hermanos y amigos, es un libro que se tiene que estudiar. Primeramente se tiene que leer, pero después estudiar. Si tú no estás en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, te insto a que busques una congregación, que busques un lugar donde se estudie la palabra de Dios. Después de que haya pasado todo esto, ve y busca una iglesia, busca un lugar donde se enseñe la palabra de Dios. Porque es así como vamos a conocer la voluntad y el plan perfecto del Señor.
Cristo salió del templo y nunca más volvió a él. ¿Qué estaba diciendo con esto? De una manera simbólica le estaba diciendo: ustedes me han rechazado, por lo tanto, su templo quedará vacío. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible es cuando el templo queda vacío! ¡Qué terrible es cuando hay un rechazo de las cosas del Señor! Fíjese, vamos a Mateo capítulo 13, vámonos todavía más atrás y vamos a ver lo que dice en el verso 1. Mateo 13, verso 1. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Esto lo podemos tomar como una analogía. Él llamó al templo mi casa, pero ahora él está dejando esa casa, que es Israel. Y podemos decir, cuando se fue junto al mar, la Biblia en su lenguaje literario nos habla también de algunas cosas que son figuras. En la Biblia el mar significa muchedumbre, significa gente, significa personas. Entonces quiere decir que cuando Jesús dice: ahora dejo la casa de Israel, salió para ir al mar, es decir, hacia los gentiles, es decir, hacia nosotros, hacia la humanidad, el resto de la humanidad. Por eso es importante, hermanos, que la humanidad pueda reconocer que ahora el tiempo es el de nosotros, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de, algunos dicen, de los gentiles, sí, pero este tiempo un día va a acabar y tenemos que aprovecharlo. Es el tiempo para que la gente pueda reconocer. Para Israel hay un paréntesis. Israel quedó ahí a un lado, un momento, pero por un momento Dios va a volver a tratar con ellos, Dios va a volver a cumplir las promesas para ellos. Por eso Él tiene que venir nuevamente, por eso Él tiene que reinar, porque ellos estaban esperando un rey que vendría del linaje de David. Ellos lo saben perfectamente, y por esa razón es que Jesús va a cumplirles a ellos en su momento, pero tiene que cerrar el paréntesis de la era de la iglesia, de la etapa nuestra, del tiempo de los gentiles, de esa muchedumbre, de ese mar de gente que hoy le hemos conocido. Por eso, si leemos atentamente el libro de Romanos, nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo tenía una carga muy grande en su corazón, y de él decía: deseara yo mismo ser anatema, ser separado de Dios, con tal de que mis compatriotas, con tal de que mis paisanos, con tal de que los judíos pudieran conocerle. Fíjense la expresión tan hermosa del apóstol Pablo. Así que hoy, mundo, hoy iglesia, hoy humanidad, aprovechemos este tiempo de gracia, porque el día que la iglesia sea quitada de la tierra, se acabó ese tiempo de gracia y todo el escenario pasará nuevamente al pueblo de Israel. Por eso es necesario que la iglesia sea quitada. La segunda venida de Cristo tendrá que ser en dos fases. La primera fase no va a venir a tocar la tierra. La Biblia dice: recibiremos al Señor en el cielo, en los aires, en la nube. Y la segunda venida habla de poner el Señor sus pies en el monte de los olivos. Vamos a seguir adelante, no quiero adelantarme. Entonces, ahora vemos que el Señor les dice: dejo la casa de Israel para irse junto al mar, que son los gentiles. Él llamó al templo mi casa. Vamos al capítulo 21, aquí mismo, en el libro de Mateo, Mateo 21. Vamos a ver el verso 13. Unas páginas adelante, por favor. Mateo 21, 13 dice: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí está la confirmación de que el Señor dice mi casa, pero después dice vuestra casa. Aquí dice mi casa será llamada casa de oración, pero después les dice vuestra casa quedará vacía. Qué tremendo. Ya no dice mi casa, ahora dice es la casa de ustedes. Vamos a Mateo 24. Mateo 24.
El discurso anterior del capítulo 23 había sido dado evidentemente en el templo. Fue precisamente en el templo donde Jesús estuvo hablando. Y como ya leímos el versículo 1, en Mateo 24, da la impresión que el Señor ya había salido del templo cuando se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Quizás ellos quedaron muy contrariados al escuchar lo que Jesús estaba expresando acerca de que ya no le verían más, hasta que dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Para ellos el templo era el lugar más importante para su vida espiritual. Y quizás los discípulos decían, ¿cómo será que este templo ya no va a estar la presencia del Señor, va a estar vacío? Entonces quisieron llamar la atención de Jesús al decirle, mira nada más, Jesús, vamos saliendo del templo, pero véelo, qué hermoso es nuestro templo, qué maravilloso, qué construcción. Y en realidad era un templo maravilloso, construido de mármol, con engastes de oro en muchas de sus partes, en el interior. Era un templo excelentísimo. Y eso es lo que a los discípulos en ese momento humanamente les estaba llamando la atención. Pero el Señor tenía que quitarles la atención de ese templo, porque en la era de la iglesia el Señor iba a determinar que el verdadero templo donde Él iba a habitar seríamos nosotros, los seres humanos. Seríamos cada uno de los que en fe, arrepentidos de nuestros pecados, le aceptáramos y le recibiéramos como Señor. Así que el Señor hoy no habita en templos hechos de mano, dice la Escritura. Él habita en medio de nosotros, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Y miren, de tal manera, en el texto griego se aclara que esto que estaba ocurriendo fue precisamente saliendo del templo. Ellos estaban maravillados y el Señor va más allá, porque tiene que quitarles de su mente, de su corazón, que realmente en ese templo ya no iba a estar su presencia. Dice ahí, respondiéndole, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Wow! Imagínense nada más. Iban de tragedia en tragedia. En primer lugar, ellos estaban embelesados por el templo. Era su lugar más importante en su religión judía. Y de repente Jesús los saca y les dice, yo ya no volveré a este lugar. Y más adelante, cuando ellos están extasiados con lo hermoso de ese lugar, todavía les dice más fuertemente, no quedará piedra sobre piedra. Este templo será destruido. ¿Qué pasaría en la mente de los discípulos? ¿Qué sucedería en la mente de estos 11 hombres que de alguna manera estaban mirando esta situación? Mientras contemplaban extasiados aquella estructura majestuosa, los discípulos escucharon incrédulos las palabras de Jesús relacionadas con su destrucción. O sea, fue tremendo, fue para ellos un impacto tremendo el oír que el templo tan maravilloso que había sido construido bastantes años atrás sería ahora destruido. Pero el templo, sabemos nosotros ahora, mis amados hermanos, que no fue destruido inmediatamente. Fue destruido solo 40 años más tarde, cuando los romanos saquearon Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahí se cumplió esta palabra del Señor. Ahí se cumplió la profecía. Incluso dicen que algunos estudiosos dicen que el general Tito trató de no destruir el templo por lo maravilloso, por lo hermoso que era, pero fue imposible porque los soldados, los romanos, se fueron sobre el templo, destruyeron el templo, lo quemaron
y de tal forma al quemarlo el oro que tenía por dentro se fundió y se esparcía entre todos los escombros, de tal forma que por eso dice que no quedaría piedra sobre piedra, porque para quitarle el oro los romanos estuvieron removiendo las piedras para llevarse esa riqueza. ¿Saben qué? El Señor cumple lo que Él dice. Cuando Él habla, las cosas se cumplen. Y aunque Tito en su corazón tenía el no hacerlo, se cumplió porque el Señor lo había declarado. Imagínense nada más. Verso 3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, quiere decir que el Señor iba caminando con sus discípulos. Iban saliendo del templo y se dirigían hacia ¿dónde? El monte de los olivos. Dice, y estando Él sentado. Entonces llegaron a ese lugar, dice, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Indudablemente los discípulos quedaron inmediatamente confundidos por la profecía del Señor. Sin embargo, callaron, iban meditando, iban pensando. Fueron caminando, pero iban extasiados en sus pensamientos. ¿Qué querría decir el Señor con esto? ¿Por qué va a hacer el Señor esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Hasta que dejaron el templo, cruzaron el valle de Cedrón y llegaron por fin al monte de los olivos. Y aquí está la escena. Estando Jesús sentado a la manera de los maestros, vinieron los discípulos y finalmente le preguntaron sobre estos acontecimientos, sobre la destrucción del templo. Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, el mismo lugar donde el profeta Zacarías predijo que el Mesías pondría sus pies cuando venga a establecer su reino. Miren nada más qué maravilloso, hermanos. Qué hermoso está esto. Vamos a dejar una marca aquí en Mateo 24 y vamos a trasladarnos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Zacarías, porque es importante ver esta situación. Por favor, el libro del profeta Zacarías, búsquelo en el Antiguo Testamento, está cerca del Evangelio de Mateo, no estamos muy lejos. Zacarías, busque el versículo 14 para que usted lo vea. Yo los traslado a la Biblia para que usted vea, para que usted se percate por sí mismo de lo que estamos estudiando. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Fíjense nada más. Esto es profético. Esto va a suceder en un futuro no muy lejano, cuando venga la segunda venida del Señor. ¿Y a qué va a venir? A reinar. ¿A quién va a reinar? A todo el mundo. En especial le va a cumplir su promesa de reinado a la nación de Israel, ¿verdad? Entonces vamos a ver, regresamos a nuestro pasaje, porque aquí dice que entonces este es el lugar y el momento adecuado para que los discípulos pudieran sacar sus dudas, pusieran hacerle las preguntas a Jesús, porque les quedaron esas dudas. Y en base a esas preguntas, hermanos, amigos, es por lo que vamos a estudiar las señales antes del fin. Fíjense lo que preguntaron. Leemos nuevamente el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¡Wow! Aquí le están haciendo 3 preguntas en una. Y Jesús respondió en torno a las 3 preguntas básicas. La primera tenía que ver con su primera inquietud, con lo primero que Jesús les dijo: el templo va a ser destruido. Ellos preguntaron, ¿cuándo va a suceder esto, Jesús? También le preguntan acerca de su segunda venida, porque ellos ya habían entendido que Él se iba a ir, ya se los había expresado, es necesario que yo me vaya, porque tenía que pagar el precio de los pecados de la humanidad,
para que entonces se abriera la era de la iglesia. Y la tercera pregunta es, ¿y el fin? ¿Cuándo será el fin? Estos tópicos, amigos, hermanos, están interrelacionados y a veces es difícil determinar de qué acontecimientos se están hablando. Por eso muchas veces al leerlos así a la ligera hay mucha confusión. Y a veces creemos que algunas partes de las que están escritas aquí en el capítulo 24 se refiere a nosotros, la época o la era de la iglesia. Y no, el Señor no le está hablando a la iglesia, le está hablando a su pueblo Israel. Le está diciendo a su pueblo Israel y le va a contestar a ellos estas preguntas. La primera pregunta era, ¿cuándo serán estas cosas? Ya dijimos que se estaban refiriendo a la destrucción del templo. ¿Cuándo serán estas cosas? Y nos vamos a dar cuenta que aquí en Mateo 24 el Señor no les contesta esa pregunta. Pero como la Biblia tiene 4 evangelios, vamos a ir al evangelio según San Lucas y ahí vamos a ver la respuesta. Mateo no está registrando lo que sucedió o lo que sucedería en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Cuando Tito conquistó a Jerusalén y destruyó la ciudad. Pero vamos a ver lo que Lucas sí narra. Vamos hacia adelante, pasamos Marcos y luego vamos al libro de Lucas y vamos al capítulo 21 y en el verso 20 en adelante vamos a ver la respuesta. Lucas 21, versos del 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque en estos días son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, oíganlo bien, sobre Jerusalén, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto sucedió en el año 70. Esto pasó en ese momento. Ellos tuvieron que ser dispersados, cautivos, llevados fuera de Jerusalén. La respuesta a esta pregunta la encontramos aquí y de alguna manera vemos que la segunda pregunta que los discípulos hacen, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa la vamos a encontrar en el capítulo 24 a partir de los versos 29 al 44. No lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a ver más adelante, pero sería bueno que ya usted lo empezara a leer en su casa. Y la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Encuentra sus respuestas también en Mateo capítulo 24, pero de los versos del 4 al 28. Fíjese bien, qué interesante, porque le están preguntando señales del fin del siglo y también señales de tu venida. Entonces el Señor contesta la tercera pregunta primero, las señales que habrá del fin del siglo. Vamos a ver Mateo 24, regresémonos a nuestro pasaje original de Mateo 24 y vamos a leer los versos 4 y 5. Mateo 24, versos 4 y 5. Tome nota si es posible para que usted vuelva a leerlos en su casa. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Recuerden que los judíos van a seguir esperando al Mesías. Los creyentes en Jesús se convirtieron en su iglesia. Los que no creyeron, los judíos que no creyeron, se quedaron expectantes a la venida del Mesías. Y ahí va a consistir el engaño para ellos. Por eso esta respuesta es para ellos, para los judíos hoy actualmente. Usted se puede dar cuenta que si algo los judíos anhelan, es la reconstrucción de su templo. Si algo ellos anhelan, es volver a tener su adoración como en el pasado.
Es algo que está fuertemente ahí en su corazón. Y precisamente ahí va a proceder el engaño, ¿verdad? Muchos vendrán, ¿verdad? Y les dirán, aquí está el Mesías, aquí está el Cristo, ¿verdad? Dice, repetimos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces Jesús está trazando un cuadro de las condiciones prevalecientes hasta el fin de la era. Fíjese bien, cuando está diciendo cuándo será el fin, también, hermanos, quiero aclararles y amigos, no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin de una era, el fin de la era del reinado del Mesías. Acuérdense que ellos estaban interesados, ellos ya sabían, los judíos, los discípulos ya sabían que Jesús regresaría. Por eso le preguntan, ¿cuándo será tu venida? Ellos están hablando de esa era, de la era de donde el Mesías reinaría. No está hablando del fin del mundo. Por eso aquí no vamos a encontrar señales del fin del mundo. Aquí vamos a encontrar señales del fin de la era, señales del momento en que Jesús viene para reinar en su pueblo Israel. Dice aquí que la primera señal es que habrá engaños de índole religiosa, habrá levantamientos sociales y políticos, calamidades naturales, deslealtades y persecución, cosas que anunciarán el fin de los tiempos. Los acontecimientos descritos en Mateo 24, del verso 4 al 31, van a suceder durante los 7 años de la tribulación posteriores al rapto de la iglesia. La iglesia tiene que ser arrebatada, la iglesia tiene que ser raptada de este mundo y sacada para poder cumplirse el resto de las situaciones. Esta es la semana 70 de Daniel. Y vamos a dejar nuevamente una marquita aquí y vamos al libro de Daniel. Por eso es importante que la escritura la estudiemos a la revelación de la misma escritura. Mucha gente tiene a veces dudas y preguntas, ¿y por qué esto y por qué aquello? Y buscan las respuestas y las soluciones fuera de la Biblia. No. Dice, una de las principales claves de la hermenéutica bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando tú tengas duda acerca de algo de la Biblia, busca la interpretación en la misma palabra. A veces lo vas a encontrar en pasajes que están cercanos, se le llama un contexto cercano o un contexto remoto, cuando está en otro libro de la escritura como ahorita. Ahorita estamos estudiando Mateo y nos tenemos que regresar a un contexto remoto que es Daniel, para estudiar lo que dice Daniel. Versos 20 al 27, fíjese lo que está escribiendo, lo que escribió el profeta, lo que vio el profeta Daniel. Dice ahí, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Es Daniel capítulo 9, versos 20 al 27. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí está, profetizado desde mucho antes lo que les había dicho Jesús acerca de la destrucción del templo en manos del emperador o del general Tito, ¿verdad? Dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero vean qué dice, y por otra semana. Esa semana es una semana de 7 años.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta escritura es impactante, hermanos. Esta profecía es impactante, porque está hablando de acontecimientos que ya sucedieron. Está hablando de acontecimientos que todavía no suceden y van a suceder. Y el acontecimiento que está por suceder es precisamente la última semana de la profecía de las 70 semanas. Quiero decirles que se han cumplido 69 semanas de esta profecía y falta solamente una semana. Curiosamente, esa semana cubre un lapso de tiempo de 7 años, que se va a dividir en 2 espacios. El primer espacio dice aquí, ¿verdad? Vendrá, dice, y el pueblo de un príncipe, bueno, va a destruir la ciudad, pero dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Y qué dice? A la mitad de la semana. Fíjense bien los periodos. Una semana de 7 años. Los primeros 3 años y medio es lo que Jesús dijo, el engaño. El que va a venir a hacerse creer el Mesías de los judíos, los va a engañar por 3 años y medio. Pero después de esos 3 años y medio, dice aquí, después, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea, ¿cómo los va a engañar? Fíjense lo que va a hacer, les va a permitir, les va a levantar su templo nuevamente. El templo que tanto añoraban, el templo que Jesús dijo, ya quedaba vacía la casa. Él se los va a levantar y ellos van a iniciar su adoración, ellos van a estar felices, ellos van a decir, sí, este es el Mesías. Van a ser engañados. Este es nuestro Mesías. Pero resulta que a los 3 años y medio, exactamente a la mitad de las 7 de la semana que falta, que es la última semana, que son de 7 años, a la mitad, a los 3 años y medio, dice que va a cesar. Aquí está diciendo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué les va a decir? Ya no hagan eso, porque ahora el anticristo va a exigir adoración. Él va a querer ser adorado. Él va a entrar a ese, va a establecer, algunos dicen que él va a entrar directamente y se va a sentar en el trono, otros dicen que va a establecer una estatua y la va a poner y va a exigirle a los judíos que la adoren, y ahí es cuando los judíos van a decir, nos engañaron, esto no es así. Miren, este mismo periodo del que está hablando aquí Daniel, esa última semana de la que está hablando Daniel, esa semana está descrita claramente en Apocalipsis, en los capítulos del 6 al 19. Del capítulo 6 al capítulo 19, el libro de Apocalipsis está narrando los sucesos de lo que va a acontecer en esos 7 años. Es el tiempo cuando Dios verterá su ira sobre un mundo rebelde. Miren, les voy a decir una cosa, lo que hoy está pasando no es la ira de Dios. La ira de Dios será todavía más terrible. Y no es porque quiera espantar a nadie, es que es la realidad. No estamos en el momento de la ira, que están pasando cosas terribles, cosas que nunca habíamos visto, una plaga como esta, una peste como esta, pero no estamos en el tiempo de la ira. El día que se desate la ira del Señor va a ser tremenda, va a ser todavía mucho, muy fuerte. Dice, vemos estas señales en el mundo actual indicando que el fin se acerca, pero no el fin del mundo, el fin de la era. No obstante, debemos admitir que muchas de estas señales siempre han estado ahí. Siempre ha habido terremotos, siempre ha habido esas cosas. Muchos dirán, pero pues si eso ha pasado toda la vida. Pero ¿saben qué? En el momento en que veamos que se intensifican, sabremos entonces que la venida del Señor está cerca. Entonces, mis amados hermanos, mis amados amigos, vamos a tener que estar atentos a estas señales para que nos demos cuenta que el reloj del Señor, el kairos del Señor, tiene su cumplimiento, y nosotros como creyentes, los que ya creímos, debemos estar preparados, santificarnos cada día más, empezar a consagrar nuestra vida, como lo leímos en Colosenses, ya no tener nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? Esto no quiere decir déjalo todo, ya no estudies, ya no trabajes. No. Significa que no nos aferremos, que no creamos que nuestra vida eterna va a ser aquí. No,
nuestra vida eterna va a ser en otro lugar, en un lugar especial, en un lugar preparado por el Señor. Es profeso para eso. Así que es importante que tengamos este estudio. Es importante que lo entendamos. Es importante que de alguna manera sigamos adelante en él. Por tal razón, yo les quiero invitar a que nos podamos conectar el próximo domingo a esta misma hora para darle continuidad a esta enseñanza. Es bien importante. El respaldo de esta enseñanza tiene alrededor de más de 105 versículos que vamos a ir estudiando poco a poco en diferentes libros de las Escrituras para que conozcamos la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del engaño, libres de temores, libres de mentira, libres del pecado, libres de tantas cosas que el hombre, a través del engaño, a través del miedo, quiere infundir en el ser humano una desconfianza tal. A veces cuando pasan estos acontecimientos, el hombre, sin conocer que Dios es bueno, que Dios ama a la humanidad, lo que provoca en estas cosas es que la gente diga: si Dios fuera bueno, ¿por qué permite esto? Déjenme decirle, no podemos decir si Dios fuera bueno. Nosotros tenemos que decir: Dios es totalmente bueno. En Él no hay maldad. Él es un Dios tan bueno que en esa bondad y en ese amor nos entregó a su único Hijo y lo dio a la humanidad para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿en qué está en juego, amados amigos y hermanos? Está en juego la perdición de esta vida por toda una eternidad. Y lo que no se debe de perder es eso. Lo que no se debe de perder es esa oportunidad que el Señor nos está dando de tener la vida eterna. Recuerden que Israel rechazó a su rey, a su Mesías, y el Señor tuvo que dejar vacío el templo. No hagamos nosotros lo mismo. Dejemos que el templo de nuestra vida, que es nuestro cuerpo, sea llenado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que empieza a buscar a Dios. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escucha la palabra, léela más. Por ahí algunas personas dicen que en estos tiempos tan difíciles ha habido una venta muy grande de Biblias. Qué bueno que la gente esté buscando la verdad en donde está la verdad. No está la verdad en otros lugares, solamente en la palabra de Dios. Por eso les insto a que la lean, a que la estudien y que nos sigan acompañando estos días para que sigamos estudiando. Este es un estudio largo que nos va a llevar tiempo, pero ten tu papel, ten tu lápiz, ten ahí tu Biblia, ve marcando tus versículos, ve tomando nota y después los lees en tu casa para que el Señor te muestre la realidad de lo que estamos enseñando, de lo que estamos viendo. Quiero también recomendarte que el próximo martes a las 7:15 nos conectemos para nuestra reunión de oración. Vamos a orar, hay muchos motivos por los cuales orar y también traeremos una enseñanza breve de otra situación que tiene que ver con la oración y también les invito a que el próximo jueves a las 7:15 estemos conectados porque estamos viendo el mensaje de Jesucristo a su iglesia. Son temas actuales, mis amados hermanos. Son temas que de alguna manera los tenemos que conocer y los tenemos que experimentar para que podamos saber la realidad de las cosas. Te estoy invitando para que lo hagas, te estoy invitando para que apartes esos tiempos y pues hasta aquí vamos a dejar la enseñanza en este momento porque en un momento más se va a terminar la señal y nosotros vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos bendiga con la exposición de su palabra. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora, glorificamos tu nombre por lo que tú nos has podido revelar en estos momentos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, que nos guía. Como tú lo dijiste, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que los llevará a las enseñanzas que yo mismo les he dado. Gracias, Espíritu Santo, por traernos a la Biblia, por traernos a la palabra, porque la palabra nos revela y nos muestra los verdaderos acontecimientos, las verdaderas causas y lo que está sucediendo,
para que nuestra vida no se llene de temores, de angustias, al contrario, se llene de retos, se llene de preguntas, quizás como los discípulos que preguntaron, les quedó inquietud sobre lo que Jesús le estaba hablando. Así, Señor, queda una inquietud de nosotros, pero tú, Señor, que eres bueno y sabes hablarle a tu pueblo, a tus hijos y aún a la humanidad, le podrás saciar esas inquietudes, le podrás mostrar la verdadera verdad de esas inquietudes. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta palabra, yo bendigo a todas las personas que hoy pudimos conectarnos en esta enseñanza, Señor, pero también quiero bendecir, Padre, en el nombre de Jesús, a este mundo que está pasando momentos difíciles. Ten misericordia de los italianos, de los españoles, de los franceses, que no saben cómo contener todo esto. Pero también ten misericordia de nosotros los mexicanos que ya estamos entrando en etapas más difíciles. Ayúdanos, Señor, guárdanos, que todos estemos orando para que tú, Señor, que eres el único que puedes cambiar las cosas, hagas ese cambio, esa transformación. Así que, Padre, muchas gracias, te bendecimos, te glorificamos, reconociendo que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres santo. Te amamos, Señor, por encima de todas las cosas, y que esto que está pasando no haga que nuestro amor se enfríe. Al contrario, nuestro amor crezca, nuestro amor se afirme y realmente empecemos a cultivar una vida de mayor espiritualidad. Así que gracias, Jesús, bendito por siempre tu nombre. Amén y amén. Les damos las gracias, les bendecimos y les agradecemos por habernos acompañado en esta enseñanza, que continuaremos el próximo domingo, que es 5 de abril. Les esperamos. Muchas gracias. Adiós.